Hoy día vamos a empezar el capítulo 4 de Romanos, vamos a desarrollar la primera parte y esta sección le hemos puesto por título La fe nos hace justos. Y en este capítulo Pablo va a sustentar, luego de que ya había quedado bien establecido, de que no hay nadie, absolutamente nadie, que sea perfectamente bueno, perfectamente justo, perfectamente santo, como para alcanzar a Dios. Entonces Pablo va a sustentar que únicamente la fe es la que permite que Dios justifique al creyente como una gracia, como un regalo. Y nuevamente va a dejar en claro que el cumplimiento de las regulaciones religiosas, el cumplimiento de la ley, de los mandamientos y esas cosas, no sirve para justificar al ser humano delante de Dios. Ninguna persona se puede ganar el cielo por causa de cumplir con los mandamientos. Y Pablo va a poner de ejemplo a Abraham en cuanto al hecho de que Abraham fue justificado delante de Dios por creer en las promesas del Señor. Y lo compara también con la fe de aquellos que hemos creído en la muerte y en la resurrección de Jesucristo como única posibilidad de recibir esta justificación gratuita de parte de Dios. Porque tanto Abraham, todos los creyentes del Antiguo Testamento, todos los creyentes del Nuevo Testamento y tanto como nosotros, los que alcancemos tener una comunión con Dios y tener salvación y vida eterna, no va a ser por nuestras propias buenas obras o por lo santito que hayamos sido, sino por nuestra confianza en las promesas de Dios, en la promesa de que por medio de su Hijo Jesucristo podemos tener vida eterna y comunión con Él. Hay muchas religiones en el mundo, hay muchas religiones que propugnan que debes vivir una vida de perfección cumpliendo con todas las regulaciones de esa confesión, porque cada religión tiene sus reglas, aunque a veces se parecen entre unas y otras. Los mormones tienen sus reglas, los testigos de Jehová tienen sus reglas, y a veces, incluso en organizaciones cristianas, también hay algunas que ponen muchas regulaciones. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer esto. Y a algunas personas tú les preguntas, ¿qué necesitas para tener vida eterna y vivir toda la eternidad con Dios? Dice, bueno, si durante toda tu vida te has portado muy bien y has cumplido con todos los mandamientos y has cumplido con todas las cosas que te manda la iglesia, entonces de repente puedes alcanzar salvación. Y te dicen eso de esa manera, aunque no es así exactamente. Esta es la foto de un muchacho llamado Kip Eliasson. Nació el año 65, sería un año mayor que yo. Murió el año 82. Existen muchos casos documentados de jóvenes dentro del mormonismo. Estoy poniendo de ejemplo un grupo sectario que es muy fuerte en hacer hincapié en cumplir con muchos requisitos para agradar a Dios y para poder alcanzar la exaltación. Entonces, en el mormonismo existen muchos casos documentados, entre ellos el de este joven, jóvenes que terminaron suicidándose porque se sentían frustrados y se sentían impuros al no poder cumplir con todo lo que la iglesia exige de ellos. Y entonces con esa perfección exigida, muchas veces terminaban destruyendo su propio amor hacia sí mismos, ni qué decir del amor hacia Dios, de modo que no podían seguir adelante y tanta frustración terminaba haciendo que optaran por el suicidio. El mormonismo en Estados Unidos tiene el promedio más alto de suicidios entre adolescentes, por encima de la media nacional. Entre los jóvenes que se suicidan, la mayor parte son del mormonismo. Y en parte porque dentro del mormonismo, dentro de los mormones, se enfatizan la perfección, alcanzar la perfección. No hagas, no hagas, no hagas, haz esto, haz esto, haz esto. Y muchos jóvenes se sienten derrotados en su lucha por alcanzar la divinidad. Este muchacho, Kip Eliasson, es el caso de un joven mormón que llegó a ese extremo de frustración. No sabía cómo lidiar, como muchos jóvenes adolescentes de su edad, lidiaba con un tema de concupiscencia. Todos los seres humanos tenemos concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Puede significar malos pensamientos, malos deseos, deseos impropios, con los que luchamos día a día. Todos los seres humanos luchamos con diferentes cosas.
Y en la adolescencia es muy común que los muchachos estén lidiando con temas en el área sexual propio de un adolescente. Pero cuando eso no es bien enfocado, o cuando no se enseña bien, o cuando no aprenden que hay que recurrir al Señor para que Dios nos ayude en todos los temas de nuestras vidas, en cualquier tema, sea del área de la sexualidad, sea del área de la maldad, sea del área del chisme, sea de que hay gente que le gusta robar, hay gente que odia a los demás, hay gente que insulta, que maltrata, etcétera. Todas las áreas de pecado necesitamos la ayuda de Dios, pero cuando hay personas que creen que tienen que por sí mismas y en sus propias fuerzas ser perfectos para no caer en nada, ni siquiera en malos pensamientos, llegó un momento en que su frustración fue tan grande y él había leído algunos libros de algunos líderes mormones que decían, es preferible estar muerto antes que vivir en pecado. Y cosas así por el estilo, unas exigencias muy fuertes. Llegó un momento que no pudo más, le escribió una carta a su papá despidiéndose de él y prefirió suicidarse, porque también en el mormonismo hay una opción donde las personas se bautizan por los muertos. Entonces quizás eso le haya dado la esperanza de que podía buscar un camino raro por otro lado. Pero fue una historia muy triste y el papá incluso quería denunciar al mormonismo por esta causa, pero no lo pudo hacer. El mormonismo es muy fuerte en Estados Unidos. El estado de Utah, que tiene una gran población de mormones, tiene también el índice más alto de suicidios. El cristianismo bíblico no enseña que hay que ser perfectos para lograr la salvación, sino que hay que ser salvos por fe para que el Señor trabaje en nosotros continuamente por medio de su Espíritu Santo, para que Él nos perfeccione. Es decir, es Dios quien nos perfecciona. Jesucristo nos dijo, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Pero no nos dijo que tenemos que ser perfectos para poder ser salvos. Porque justamente en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que todos fallamos al tratar de cumplir la ley. Tú dices que no se debe adulterar, pero si miras con deseo a una persona en la calle, ya estás adulterando. Tú dices que no se debe matar, pero si insultas a una persona o tienes malos pensamientos en una persona, ya eres homicida. Y diferentes cosas. Entonces, nadie puede lograr la salvación por sus propios esfuerzos. Propugnar una salvación por obras, por buenas obras, causa frustración y dolor, además de que es imposible de conseguir, como hemos visto en los capítulos anteriores de Romanos que hemos leído. Pero la salvación por fe en Jesucristo, esa sí es una buena noticia, porque es el mensaje real del Evangelio. Es Jesús quien pagó por nuestros pecados. Creemos en Él, depositamos nuestra fe en Él y nos da su salvación. Y luego, con su Espíritu Santo, nos ayuda a caminar una vida que agrade a Dios. Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 4, los versículos del 1 al 12. La primera sección, los versículos del 1 al 5, hablan acerca de que la salvación y la justificación recibida es una gracia y no la contraprestación a una obra. O sea, no es el pago a tus buenas obras, sino que la salvación y la justificación es un regalo de Dios. Romanos 4, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham probablemente haya sido el personaje más respetado entre los judíos, entre los israelitas, el personaje de la antigüedad, probablemente junto con Moisés. Pero Abraham fue aquel con quien Dios inició el pueblo, su pueblo escogido. ¿Recuerdan la historia en Génesis? Dios llamó a Abraham que deje su tierra y su parentela, y Abraham salió de la zona de Ur, de Caldea, en Mesopotamia, y caminó hacia la zona de Canaán. Y luego ya Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y así se empezó a multiplicar el pueblo de Dios. Pero Abraham fue el primero al que Dios llamó. Abraham definitivamente era un siervo, pero aunque era un siervo de Dios, no era perfecto. Han leído todos ustedes la historia de Abraham en Génesis y han encontrado que muchas veces se deslizó, resbaló en algunas cosas, en algunos temas. De hecho, en alguna oportunidad mintió.
di que eres mi hermana, le decía a Sara. En otras oportunidades, en esas mismas oportunidades, mostraba que tenía miedo de que lo maten y por eso ponía en riesgo la integridad de su esposa. Di que eres mi hermana, y luego a los sitios que iba, a Egipto o a una zona de los filisteos, los reyes de esas zonas quisieron tomar a Sara como esposa y la puso en riesgo de caer en pecado y la integridad física de su esposa en 2 oportunidades. También en diferentes oportunidades no fue 100% obediente. De hecho, cuando Dios lo llamó por primera vez, le dijo: deja tu casa y tu parentela y anda a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham no salió solito, salió con Lot, con su sobrino. Cosas así. También actuó en la carne cuando viajó a Egipto por causa de una gran hambruna que había en la zona de Canaán. En vez de confiar en el Señor, se fue a Egipto a buscar provisión. No lo culpamos por eso, digamos, son circunstancias que suceden. Pero cuando regresó de ese viaje de Egipto, Sara regresó con una sierva egipcia llamada Agar. Y Dios le había prometido a Abraham que él tendría un hijo, aún con su edad avanzada. Pero Sara y Abraham, impacientes porque no venía ese hijo prometido, tuvieron la idea de que Abraham tuviera un hijo por medio de la esclava egipcia. Y entonces actuaron carnalmente tratando de apurar las cosas. Entonces cometieron varios errores. Bueno, por esa unión de Abraham con la sierva egipcia nació Ismael. Y de los ismaelitas salen todos los árabes, que son el pueblo acérrimamente enemigo de Israel. Sin embargo, Abraham era alguien que tenía fe en Dios. Y por eso Dios lo consideró como justo delante de él. Abraham no podría haberse jactado de ser perfecto delante de Dios o jactado de sus capacidades ni de su físico. Ya sabemos que ya era bien mayorcito cuando salió hacia la tierra prometida, tenía 75. Cuando recibió las promesas tenía 85. Cuando finalmente nació su hijo Isaac, Abraham ya tenía 100 años. No se podía jactar de merecer algo, algún favor de parte de Dios. Y la jactancia justamente es uno de los grandes problemas. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Él no se glorió de nada. El gran problema de la religiosidad y muchas veces de las religiones es ese orgullo religioso que lleva a que muchas personas crean que Dios les debe algo porque se han esforzado mucho por hacer algo o por dejar de hacer cosas. Yo me he sacrificado mucho, he dejado de hacer esto, he dejado de hacer esto, por seguir a Dios. Ahora Dios me tiene que recompensar, pues me tiene que dar vida eterna, me tiene que premiar, me tiene que bendecir. Y hay gente que se siente religiosamente mejor que otras personas. Y eso lleva a un tipo de orgullo o jactancia religiosa. Y se glorían, pero no para con Dios. En Lucas hay una historia que ustedes conocen, ya la mencioné anteriormente en el estudio de Romanos. Está el texto completo de la parábola del fariseo y el publicano. Está en letra chiquita, pero bueno, en sus Biblias lo pueden leer mejor. Está en Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Nuestro Señor Jesucristo da esta parábola y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, ¿a quién dirigió Jesucristo esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos como si fueran justos delante de Dios y que menospreciaban a los demás. O sea, esa parábola es precisa para el tema que estamos tocando. Dice versículo 10 de Lucas 18, 2 hombres subieron al templo a orar. Y pónganse en la figura, imagínense, ¿no? Los 2 hombres, uno por acá y el otro más allá. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Noten que dice, oraba consigo mismo. ¿A quién oraba? A él mismo, no le estaba orando a Dios. Es interesante que Jesús lo diga, porque aparentemente le estaba orando a Dios, aparentemente. Y decía, oraba consigo mismo de esta manera, decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana,
doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, la otra persona, el publicano era un cobrador de impuestos que era rechazado por la sociedad judía porque cobraba los impuestos a los judíos. Era un judío que cobraba impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. Pero como era rechazado en la sociedad, muchas veces se juntaban entre ellos, se juntaban con los malandrines, se juntaban con las personas de mala fama, porque eran con aquellos con los que podían parar. Y muchas veces eran pecadores, los publicanos. Pero muchos publicanos buscaron a Jesús y recibieron el perdón de parte de Jesús. Pero dice, este publicano, estando lejos, dice más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Soy pecador. No merezco ni siquiera dirigir la mirada hacia ti, Señor, pero soy culpable. Te ruego que tengas misericordia de mí, que pases por alto mi pecado. Sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo en el versículo 14, les digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, el publicano fue visto como justo delante de Dios. Y el fariseo fue visto como justo delante de Dios, a pesar de que el fariseo daba sus diezmos, no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, ayunaba 2 veces por semana, cumplía con toda la religión. Pero el que fue justificado fue el publicano. Volviendo a Romanos, y continuamos con Romanos 4, versículos 3 y 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Quería terminar al final del texto que hemos leído de la parábola del fariseo y del publicano, la segunda mitad del versículo 14, al final. Les digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, y Jesús dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El líder religioso se enaltecía incluso en su oración, y Dios no se agradó de eso, pero el publicano se humilló en su oración delante de Dios, y a Dios le agradó. Y ahora sí, Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está citando el libro de Génesis, más exactamente Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis, todos sabemos, es el primer libro de la Biblia. Es parte de lo que llamamos la ley de Moisés. La ley de Moisés son los 5 primeros libros de la Biblia y Génesis es el primero. Y el libro de Génesis está el inicio de todas las cosas, el inicio de la humanidad y el inicio del pueblo de Dios. Ahí también está el inicio del pecado, el inicio del plan de redención de Dios. Y la historia de Abraham se encuentra en Génesis. Y Pablo cita en Génesis como el texto ahí dice que cuando Dios le prometió a Abraham que habría de tener una descendencia como las estrellas del cielo, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este Abraham fue considerado como justo delante de Dios por causa de creer en las promesas de Dios, no por causa de sus buenas obras. Versículo 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces hay una comparación entre 2 situaciones. Uno que obra, y al que obra teóricamente debe recibir un salario. Cuando alguien trabaja o brinda un servicio, recibe un sueldo, un salario, honorarios o algún tipo de remuneración, que es un pago justo. Todos ustedes trabajan en alguna cosa, se cachuelean en alguna cosa, venden alguna cosa, prestan algún servicio, trabajan en alguna empresa o de alguna manera. Y cuando trabajas o haces algo, recibes una contraparte de ese trabajo, un justo salario, un justo pago. Inclusive, por lo más mínimo que hagas, fabricas algo, un adornito y lo vendes y recibes el justo pago, cualquier cosa que hagas. Si estás trabajando para alguien, cada minuto desde que empiezas a trabajar va transcurriendo el tiempo. Y cuando transcurre un minuto,
la persona que te contrató ya te está debiendo un minuto de pago de ese servicio que estás brindando. Si ya estás trabajando 10 minutos, la persona que te contrató ya te debe 10 minutos del tiempo que has trabajado. Si ya estás trabajando 3 horas, la persona que te contrató ya te debe 3 horas. Cualquiera que sea el tiempo que has trabajado, el empleador te está debiendo hasta que llega el momento en el cual hayan pactado el pago, ya sea al finalizar el día, como muchas veces se les paga a los jornaleros, trabajan sus jornadas y se les paga al final del día, a otros se les paga semanalmente, a otros se les paga quincenalmente, a otros se les paga al mes, a otros no les pagan porque hay empleadores injustos, pero cuando ni bien empiezas a trabajar, transcurre un poco de tiempo y ya se te está debiendo, el empleador te está debiendo. El salario que una persona recibe no es un favor, no es una gracia, es el justo pago en contraparte al servicio o al bien prestado. Pero alcanzar la vida eterna tiene un precio inalcanzable. Nadie puede pagar lo suficiente para alcanzar salvación o vida eterna. Pero si alguien hace una obra en favor de Dios y está haciendo cosas en favor de Dios, mientras más hace, entre comillas, Dios le estaría debiendo la contrapartida a esa buena obra. Y si Dios le estuviera debiendo la contrapartida o el justo salario por las obras que ha hecho esa persona, entonces Dios se convertiría en el deudor de la persona que obró. Y esa posibilidad es aberrante, es nula, porque Dios no le debe nada a nadie. Dios es el dueño de todo. Y por eso es que a Dios le agradó establecer que los seres humanos puedan alcanzar su justicia por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree por fe en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que cree por fe es visto ante Dios como una persona justa. No por cumplimiento de la ley, no por hacer buenas obras, no por cumplir con una religión, sino por la fe en Jesucristo. Eso es algo que de repente ya lo hemos sabido nosotros en nuestro caminar cristiano, ya lo hemos entendido, pero es bueno que lo reforcemos. Estamos afianzando o reafianzando temas doctrinales muy importantes para tenerlos bien en claro también cuando tengamos conversaciones con personas que creen que deben alcanzar la salvación por medio de sus buenas obras, ya sean personas que pertenecen a otra fe, a otras religiones, o dentro del cristianismo, personas que a veces insisten en eso, y es necesario tener bien claro el punto doctrinal. Más adelante, en la carta a los Romanos, vamos a entrar ya a otros temas acerca de situaciones de la vida práctica que como cristianos debemos vivir, para que no pensemos que porque la salvación es por fe y no por obras, entonces no debo hacer nada para Dios, no debo servir, no debo portarme bien, no debo cuidar de obedecer a la palabra de Dios, lo cual no es cierto. Sí debemos caminar de una manera que agrade a Dios, pero lo que Pablo está afianzando es que no podemos lograr la salvación por nuestros propios esfuerzos, que la salvación se logra por fe. Y luego, cuando has recibido la salvación como una respuesta al amor de Dios, empiezas a caminar y a producir buenos frutos, buenas obras en favor del Señor. Ahora vamos a pasar a la otra mitad de esta sección que vamos a ver el día de hoy, y con eso vamos a terminar hoy. Los versículos que van del 6 al 12. Bendecidos por la justificación por fe. Por la justificación por fe, no por ser circuncidados, no por cumplir con la ley. Vamos al versículo 6. Versículos 6, 7 y 8. Como también David habla de las bienaventuranzas, o habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya habíamos dicho que Abraham es un personaje importantísimo para el pueblo judío, como la persona con la que Dios inició la formación de su pueblo. Abraham vivió aproximadamente 1800 años antes de Cristo. Pero David fue un descendiente de Abraham, el rey David. Y David también es muy importante para los judíos.
David vivió aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo. Y David fue importante no solo por su vida particular. Nosotros conocemos la historia de David, las narraciones heroicas que hay en los registros históricos, en 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes. Sabemos que fue un pastorcito de ovejas, pero que después se convirtió en un héroe nacional cuando venció a David. Perdón, cuando David venció a Goliat con una honda. Y luego se convirtió en un guerrero, vencía a los filisteos, era aclamado por el pueblo, posteriormente se convirtió en rey de Israel, pero no solamente era un guerrero heroico, también era un poeta, un salmista, componía salmos y tocaba la lira. Y al mismo tiempo también era un profeta, porque cuando escribía salmos los escribía inspirado por el Espíritu Santo y han quedado registrados. Aproximadamente la mitad de los 150 salmos que hay en la Biblia fueron escritos por David. Pero lo más especial fue que Dios le prometió a David que de su descendencia llegaría el Mesías de Israel, el ungido de Dios que liberaría al pueblo y que reinará de manera universal y que reinará por toda la eternidad. Ese es el Mesías prometido y ese es el Mesías que los judíos hasta la actualidad siguen esperando. Dicen, cuando venga el Mesías va a traer paz acá sobre la tierra. Los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías, porque ellos dicen el Mesías va a tener un reino universal, va a unir a todas las naciones y va a traer paz. Pero el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, la ley y los profetas enseñan que el Mesías, si bien es cierto, va a tener un reino universal y eterno, pero el Mesías también tenía que morir por los pecados de la humanidad. Está en las escrituras del Antiguo Testamento, en Isaías, en los Salmos. Pero Pablo hace mención especialmente de David como aquel al que Dios le había prometido que a través de él vendría el Mesías. Y Pablo lo cita a David cuando, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el Salmo 32, versículo 7, Pablo está citando el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces en el Salmo 32 encontramos esta bienaventuranza. Cuando David canta esto diciendo bienaventurado, la palabra que se traduce como bienaventurado es una palabra que también se puede traducir como bendecido, dichoso, feliz, muy bendecido, sumamente bendecido, bienaventurado. Si yo preguntara de los que estamos aquí presentes, ¿quiénes queremos ser sumamente dichosos? Qué bueno que casi todos queremos ser sumamente dichosos. Y entonces en la palabra de Dios encontramos que se nos dan los tips de qué necesitamos para ser dichosos. Y en el Salmo 32 es un salmo penitencial, es uno de los salmos considerados penitenciales, junto con otros salmos más. Un salmo famosísimo es el Salmo 51, cuando David se arrepintió después de haber pecado con Betsabé, de ese pecado tan grave, y el profeta Natán le llamó la atención, escribió el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón recto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Salmo 32 también es un salmo de arrepentimiento, donde habla de cómo sufría cuando no confesaba sus pecados, pero que cuando confesó sus pecados delante del Señor, se alivió todo, se sintió sanado, y entre las cosas que menciona David es esto: dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, dichosos aquellos cuyos pecados son cubiertos, felices, gozosos, dichosos, bendecidos, el varón, uy, ¿y las mujeres? ¿Las mujeres no? Está hablando en forma general, muy bien. Qué horror, la Biblia es machista. No, no es machista. Es una forma de lenguaje genérico. Bienaventurado el varón, el ser humano, a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, es bendecido, sumamente dichoso aquel que recibe el perdón de Dios como un regalo, no como producto de las buenas obras o de cumplir con la ley. Y todo lo contrario a bendecido, porque bendecido es dichoso, gozoso, bienaventurado, sumamente bendecido. Pero todo lo contrario es alguien que es completamente desdichado.
completamente desdichado por la frustración de querer ser justo delante de Dios por cumplir con los mandamientos y con las regulaciones religiosas y no lo logra, porque no se puede con esfuerzos humanos. La semana pasada lo había dicho, no es que alguien intente llegar a Dios por sus propios esfuerzos, es tan absurdo como que una persona a punta de brincos trate de llegar al sol. Nunca va a suceder de esa manera. Y entonces, ¿qué sucede? Que las personas que se frustran porque no pueden lograr esas cosas se vuelven desdichadas. Y entonces la fe termina siendo un camino tortuoso y desdichado en lugar de ser algo bienaventurado, gozoso, algo que te llena de paz y de dicha. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, para los que no son judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. El hecho de creer hizo que Dios lo viera como justo delante de él. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo le fue contada la fe como justicia? En el versículo 10, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y Pablo afirma, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Eso que suena medio enredado, porque Pablo muchas veces hacía estos juegos de palabras. Pero este punto es importante. Los gentiles, es decir, los pueblos que no son judíos, pueden recibir por gracia el perdón y la salvación de Dios. Y ciertamente Pablo lo está afirmando. La salvación también es para los de la circuncisión y también para los de la incircuncisión. Pero Pablo está sustentando que cuando a Abraham le fue contada su fe como justicia, él en ese momento todavía no se había circuncidado. Cuando Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia delante de Dios, o sea, es decir, Dios lo consideró como un hombre justo delante de él por el hecho de creerle y confiar en sus promesas. Eso sucedió en Génesis capítulo 15. Y el pacto de la circuncisión viene después, recién en el capítulo 17 de Génesis. Y todavía mucho después, 400 años después, la circuncisión fue formalizada en la ley de Moisés. De manera que la bienaventuranza, la dicha, la bendición del perdón de Dios es para que la reciba cualquiera por medio de la fe, sea circuncidado o no sea circuncidado, sea judío o no sea judío. Porque cuando Abraham fue considerado justo delante de Dios, no estaba circuncidado. No estaba bajo la ley tampoco, porque la ley no había sido dada. La ley fue dada 400 años después de Abraham. Entonces, si Abraham recibió ese regalo de la justificación por fe, sin estar circuncidado y sin estar bajo la ley, con mayor razón, todos aquellos que no son judíos reciben la justificación ante Dios por gracia, sin ser circuncidados y sin estar bajo la ley. Versículo 11. Y recibió la circuncisión, posteriormente Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que es para todos nosotros y Abraham fue el primero. La circuncisión es una señal física, externa en la carne, un mandato dado a Abraham y a sus descendientes físicos, y especialmente señalada en la ley de Moisés como un mandamiento, un mandato para los israelitas, para los judíos. La circuncisión como un acto físico en la carne de los varones muestra la pertenencia a un pueblo con el que Dios tiene un convenio, un pacto. Esa señal, que es un corte en la carnecita del prepucio, espiritualmente representa cortar con lo carnal para seguir un camino espiritual de comunión con Dios. Y ese camino espiritual de comunión con Dios, en realidad, únicamente es posible por la fe en la obra de Jesús, el Hijo de Dios. Abraham recibió esta señal física en su cuerpo por causa de lo que había sucedido espiritualmente en él antes. En el capítulo 15 creyó a Dios y le fue contado por justicia, y era justo delante de Dios, a los ojos de Dios, por fe, por haber creído en las promesas de Dios. Y recién en el capítulo 17
recibe la señal del pacto que Dios establece con él. Esa señal del pacto fue por causa de lo que hizo cuando no estaba circuncidado todavía. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. O sea, Abraham es padre de la circuncisión, de este acto ritual, para los que no solamente son judíos, sino también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que de manera semejante a lo que sucedió con Abraham, Dios estableció que la fe fuera contada por justicia a todos los que creyeran en su Hijo Jesucristo, aunque no estuvieran circuncidados. Circuncidado o no, judío o no, solo la fe en Jesús cuenta para ser justificado delante de Dios, porque la deuda del pecado fue pagada únicamente por aquel que podía pagarla. Ningún ser humano podía pagar la deuda del pecado, solamente Jesucristo. Y aquí nos vamos a quedar, pero vamos a recordar algunas cosas. Únicamente la fe permite que Dios justifique al creyente como una gracia, como un regalo suyo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es más, como digo, son cosas que de repente ya sabíamos, pero es bueno que las tengamos firmemente bien establecidas y nosotros las reafirmemos, porque aparte de la convicción que necesitamos nosotros tener, vamos a conversar con otras personas con las que vamos a tocar este tema, seguramente. El perdón gratuito de Dios a favor de la persona que se arrepiente es motivo de dicha, de gozo y de paz, y no es una desdicha el caminar cristiano. Vamos a pasar por pruebas, pero nadie nos va a quitar el gozo de la esperanza, de la vida eterna, de la salvación y de la comunión con Dios que Jesucristo nos ha regalado. La justicia de Dios a favor del creyente, al ser declarados justos delante de Él, es tanto para judíos como para no judíos, para todos los que se arrepientan de sus pecados y pongan la fe en la obra de Jesús. No tengo que volverme judío para poder ser declarado justo delante de Dios. Y Pablo también lo va a decir en Romanos más adelante, lo vamos a ver. En el estado que uno fue llamado, así continúe. Fuiste llamado siendo circuncidado, siendo judío, sigue siendo judío. Y por eso los judíos que se convierten al cristianismo siguen practicando sus costumbres judías, sus fiestas, sus ceremonias, sus rituales, el Shabbat y esas cosas. Y está perfecto. Pero fuiste llamado no siendo judío, no tienes que convertirte en judío. Ningún ritual religioso salva por sí mismo, solo la fe en Cristo. Todos los creyentes, judíos y no judíos, somos verdaderos hijos de Abraham por la fe en Jesús. Obviamente, por medio de Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Y quedémonos reflexionando acerca de lo que habíamos visto al principio, de esta frustración que puede causar el quererse ganar el cielo por causa de esfuerzos humanos, comparado con la dicha que causa haber sido perdonado y salvado por confiar en Jesús, en su muerte y en su resurrección. No hay punto de comparación. Y quizá nosotros podamos conocer o cruzarnos en el camino con personas, aún dentro de las iglesias cristianas, dentro de nuestras amistades cristianas, que están llenas de frustración y de sinsabores porque sienten que le fallan a Dios continuamente y sienten que su vida es una desdicha, sienten que son un desastre. Está bien que nos demos cuenta de que somos unos desastres delante de Dios para arrepentirnos y pedirle perdón, pero tenemos que comprender que cuando de verdad nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, el Señor de verdad nos limpia y de verdad nos perdona. Y no nos está reprochando continuamente. Echa nuestros pecados al fondo del mar y los olvida por completo y no nos sigue recordando las cosas que ya pasaron. En Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que con la mirada puesta hacia adelante, gozando del privilegio de la salvación, de la vida eterna y de la justificación, ser declarados justos delante de Dios solo por causa de nuestra fe.